comencemos abordando la fuente de tanta confusión, el Papa Francisco. En su reciente Ángelus, el Papa Francisco habló del peligro del ritualismo, subrayando cómo puede llevar a descuidar o justificar actitudes contrarias a la caridad, hiriendo el alma. La reacción de muchos fue inmediata, asociando el concepto de ritualismo a la misa en latín, considerada un rito que cumple perfectamente la voluntad de Dios. Sin embargo, la crítica del Papa parece apuntar a comportamientos que, respetando la forma exterior del culto, carecen de una adhesión sincera a la caridad cristiana. Esta reflexión nos invita a examinar críticamente nuestras acciones, evitando la hipocresía que el mismo Jesús condenó en los fariseos. Es un recordatorio para no caer en la trampa de creer que la simple observancia de los ritos puede garantizarnos la santidad, sin un compromiso real de vivir el Evangelio, especialmente en el ámbito de la caridad hacia los pobres y necesitados. Es esencial considerar que las palabras del Papa Francisco sobre el ritualismo pueden interpretarse como una invitación a mirar más allá de la forma exterior de la religión y centrarse en la sustancia de nuestra relación con Dios y con los demás. Esta reflexión nos lleva a una cuestión de gran importancia, la rigidez de la fe y el riesgo de caer en la trampa del fariseísmo moderno. El mismo Jesús aconsejó a sus discípulos que escucharan lo que enseñaban los fariseos, pero que no siguieran su ejemplo, porque eran hipócritas. En el Antiguo Testamento, los fariseos eran considerados los tradicionalistas de su época. Hoy en día, incluso en el mundo tradicionalista, hay personas que pueden definirse como neofariseos. Estas personas están convencidas de que están siguiendo el camino de la santidad a través de la rigurosa observancia de las prácticas religiosas, pero pueden carecer de una adhesión auténtica al mensaje de caridad y humildad del Evangelio. Este llamado a la autenticidad es crucial, especialmente en una época en la que la religiosidad exterior puede convertirse fácilmente en una máscara que oculta la ausencia de una verdadera conversión interior. Jesús nos ordena ayudar a los pobres y necesitados, y esto implica un compromiso personal concreto, no solo dar dinero a la caridad. La reflexión sobre estas cuestiones es particularmente relevante en un contexto donde el orgullo, definido como el rey de todos los pecados, puede llevarnos a creer que estamos seguros en el camino de la santidad, cuando en realidad estamos lejos de una verdadera conversión. Es un desafío que requiere un sincero autoexamen y una continua vigilancia sobre nosotros mismos, para no caer en la hipocresía y la autosuficiencia espiritual. Un aspecto central de esta reflexión se refiere a la importancia de mantener una evaluación realista de la propia condición espiritual. Vivimos en una época donde el poder del mal parece ser mayor que nunca, y esto lo destacó un sacerdote que escribió recientemente sobre cómo el orgullo y la apostasía se están extendiendo tanto en la Iglesia como en el mundo. José María Iraburu, quien ha servido en Chile desde 1964 y enseña teología espiritual, enfatiza que hoy nos encontramos en una encrucijada, reforma o apostasía. Su análisis se basa en décadas de experiencia pastoral y su mensaje es claro: el poder del diablo crece donde la Iglesia se debilita. Esta observación no es nueva, pero su urgencia se ve amplificada por las circunstancias actuales, donde la manifestación del mal en el mundo parece más obvia que nunca. El sacerdote subraya cómo la Iglesia occidental, antaño vibrante y llena de vida, se encuentra hoy en un estado de profunda decadencia. Las vocaciones al sacerdocio están disminuyendo, la asistencia a misa es mínima y muchos católicos parecen haber abandonado las enseñanzas morales fundamentales de la Iglesia. Este declive, cree, es un signo claro de la creciente influencia del mal, que prospera donde la fe se debilita. El desafío que nos plantea este sacerdote es reconocer la gravedad de la situación y actuar en consecuencia. Esto significa no solo orar y hacer penitencia, sino también tomar decisiones concretas para reformar nuestra vida y la de la comunidad eclesial. Su llamado es claro: debemos elegir entre reforma y apostasía, entre fidelidad a Cristo y ceder al poder del mal. Esta elección entre reforma y apostasía no es solo un concepto abstracto, sino una realidad concreta que afecta todos los aspectos de la vida de la Iglesia y de los fieles. El sacerdote, en su advertencia, recuerda que la apostasía se manifiesta no solo en el rechazo abierto de la fe, sino también en una práctica superficial del cristianismo,
donde los sacramentos y los ritos son vaciados de su significado profundo y transformados en simples formalidades. Un elemento clave de esta crisis es el orgullo, descrito como el rey de los pecados, que nos lleva a creer que estamos seguros en el camino hacia la santidad simplemente porque participamos en los sacramentos o seguimos reglas religiosas. Sin embargo, como nos recuerda este sacerdote, la verdadera santidad requiere mucho más, requiere un corazón humilde, abierto a la conversión continua y dispuesto a reconocer sus defectos. Además, se subraya la necesidad de vigilar nuestro modo de vivir la fe, evitando caer en la trampa de la rigidez o del moralismo que puede llevarnos a convertirnos en esos neofarises antes mencionados. Es fácil caer en la tentación de juzgar a los demás o de sentirse superior por seguir normas religiosas, pero esta actitud dista mucho de la auténtica espiritualidad cristiana. La reflexión del sacerdote nos advierte, debemos mirar con realismo nuestra situación actual y reconocer que vivimos en una época de gran confusión y grandes desafíos. El mundo parece haberse vuelto espiritualmente irreconocible y la manifestación del mal es tan obvia que no podemos ignorarla. Pero esta crisis es también una oportunidad para la renovación espiritual, para volver a lo básico de la fe y vivir el Evangelio de una manera más auténtica. El tema de la reforma de la Iglesia, mencionado por el sacerdote, lleva inevitablemente a una reflexión sobre las raíces de la crisis actual y sobre el papel que cada creyente puede desempeñar para afrontarla. Según el autor, uno de los aspectos más preocupantes de esta crisis es la apatía espiritual que prevalece en muchos sectores de la Iglesia, desde la jerarquía hasta los laicos. En lugar de abordar decisivamente los desafíos espirituales de nuestro tiempo, a menudo tendemos a restar importancia o ignorar los problemas, confiando en soluciones superficiales o en un optimismo genérico. El sacerdote critica duramente esta tendencia y subraya que la indiferencia y la inacción solo pueden empeorar la situación. No es momento de complacer al mundo ni de intentar adaptarse a su lógica, más bien, es el momento de adoptar una postura clara y valiente para defender la verdad del Evangelio. Otro punto crucial planteado es la necesidad de una auténtica conversión personal. Cada miembro de la Iglesia, desde los fieles más humildes hasta los más altos de la jerarquía, está llamado a un profundo examen de conciencia y a una fidelidad renovada a los principios del Evangelio. Esto requiere no solo volver a la oración y la penitencia, sino también un compromiso concreto de vivir la caridad, ser testigos creíbles de Cristo en el mundo y luchar contra las fuerzas del mal en todas sus formas. El sacerdote recuerda también que la Iglesia, aunque atacada, siempre ha tenido y seguirá teniendo los recursos espirituales necesarios para resistir. Sin embargo, estos recursos deben utilizarse con prudencia y de manera selectiva. No basta orar, es necesario actuar, reformar las estructuras eclesiales cuando se hayan vuelto ineficaces o corruptas y promover una cultura de santidad que anime a todos los cristianos a vivir plenamente su fe. La reflexión finaliza con un llamado a la esperanza y a la confianza en la divina providencia. A pesar de las dificultades y desafíos, la Iglesia está llamada a permanecer fiel a su misión de llevar la luz de Cristo al mundo. Esta misión, sin embargo, requiere la contribución de todos. Cada creyente debe ser consciente de su responsabilidad y comprometerse a vivir de manera coherente con el Evangelio, contribuyendo así a la construcción de una iglesia más fuerte, más justa y más cercana desde el corazón de Cristo. Uno de los aspectos más relevantes que emerge de esta reflexión es la necesidad de una reforma personal que preceda y acompañe cualquier intento de reforma institucional. No podemos esperar cambios significativos en la Iglesia si el cambio no ocurre primero en los corazones de los creyentes. Todo creyente está llamado a examinar su vida a la luz del Evangelio, reconociendo sus deficiencias y comprometiéndose a vivir más coherentemente con las enseñanzas de Cristo. En este contexto, el papel de los laicos adquiere especial importancia. No son simples espectadores, sino protagonistas activos de la misión de la Iglesia. Su testimonio de fe, vivido cada día, puede tener un profundo impacto en la sociedad. Es a través del ejemplo de vida, de la coherencia entre fe y acción, que los laicos pueden contribuir a la reforma de la Iglesia y a la difusión del Evangelio. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Dios lo bendiga.